Les decía que buenas tardes, que una tarde más les damos las gracias por acompañarnos otra vez aquí con la actividad que hemos programado para el día de hoy. Hoy se trata de conocer, aunque sea someramente, pues a una de las personalidades más relevantes del mundo de la investigación biológica relacionada con la medicina, y más concretamente con el estudio de las epidemias, que temporalmente hacen su aparición, nos afectan y, por supuesto, las tenemos que combatir. Para ello, contamos con la presencia de Juan Castel Monsalve, que es médico, especialista en epidemias, funcionario de Castilla-La Mancha y ya jubilado. Y voy a pasar a presentarles más detalladamente. Juan Castel Monsalve nace un 24 de agosto de 1958 en Pedro Muñoz, provincia de Ciudad Real. Por accidente. Yo creía que era diseño de nacimiento. En cualquier caso, pasa su infancia en Viso del Marqués, donde su familia pues, es muy conocida, ya que sus padres, don Juan y doña Laura, para los viseños, han desarrollado toda su vida laboral como maestros en esta población. Cursa estudios de bachillerato en Manzanares. Tenemos que pensar o tenemos que tener en cuenta que en aquellos años son muchos los pueblos de la provincia de Ciudad Real donde no existían centros en los que poder cursar la enseñanza secundaria. Inicia su vida universitaria matriculándose en la Escuela de Ingenieros Industriales. Pero al año siguiente cambia la ingeniería por la carrera de medicina en la Universidad de Sevilla. Hace el servicio militar en la misma ciudad andaluza, en Sevilla, y concretamente en el servicio de psiquiatría del Hospital Militar. Comienza a trabajar como médico epidemiólogo en la recién creada Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, más concretamente en la Delegación Provincial de Ciudad Real, donde ha permanecido hasta su jubilación en agosto del año pasado. Si bien es cierto que pasa una breve estancia en la ciudad de Toledo y 2 años en el Centro Nacional de Epidemiología, participando en un programa de entrenamiento en epidemias de campo con los centros americanos para el control de enfermedades. Él se define a sí mismo como médico especialista en epidemias y escritor, con amplia experiencia docente en salud pública, incluida la Escuela de Enfermería de Ciudad Real, el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha o la Escuela Nacional de Sanidad. También se ha prodigado en los medios de comunicación, habiendo sido referencia en la aparición de crisis, de epidemias durante las últimas décadas, incluida la crisis pandémica del COVID-19. Posee numerosas publicaciones, tanto en el ámbito de la epidemiología como de la salud pública en general, en revistas nacionales e internacionales. Su interés por la historia de la medicina le ha llevado a incluirla en algunas de sus novelas, como Luz de Sefarad o Muerte en Sevilla, en la que se relata el paso de la gran pandemia de peste por esta ciudad del Reino de Castilla entre los años 1348 y 1350. Por cierto, quizá el próximo mes salga a la luz la 5ª y última entrega de esta serie de novelas de la saga Luz de Sefarad, de la cual estoy casi segura que haremos un hueco para poder hablar de ella. Recientemente, en marzo de este mismo año, recibió el Premio Nacional de Cultura, otorgado por Onda Cero Puerto Llano e IMAX Televisión. Y sin demorarnos más, le damos la palabra al conferenciante de esta tarde, que nos va a acercar a la figura de Katalin Karikó, eminente bióloga e investigadora húngara, aunque afincada en Estados Unidos, a quien debemos buena parte de los avances en el desarrollo de las últimas vacunas. Te cedo la palabra y te dejo aquí.
Vale. Bueno, muchas gracias, Irene. ¿Cómo se nota que somos paisanos? Porque yo nací en Pedro Muñoz por accidente, porque estaba allí mi padre de maestro, pero mi referencia es el Viso toda la vida, ¿no? Y lo que tú has contado. Y voy a empezar rápidamente porque yo quiero decir muchas cosas de esta mujer para que os llevéis una idea un poco más o menos clara y luego si queréis profundizar, porque a mí me parece una persona excepcional. Bueno, era la hija de un carnicero. Ella, como decía Antonio Machado, que su infancia, recuerdos, era de un patio de Sevilla donde madura el limonero, ella tiene un recuerdo marcado de esto. Ella se recuerda como una niña pequeña, regordeta, con melena rubia y lisa, y tiene un recuerdo de en un patio, una casa de Kisuizaya, Kisuizalás, lo he puesto aquí porque no sabía pronunciarlo, en Hungría, y que mientras su padre está despedazando un cerdo, ella está frente a él, la hermana se asusta viendo aquello, pero ella está fascinada, está faenando el cerdo, quema la piel con un soplete, le abre la barriga, mete las manos, extrae las entrañas y después divide el animal en varias partes. Y a ella le fascina observar cómo lo que ahora es un producto de carnicería, antes albergaba la vida de aquella criatura. Y esto a ella le llama mucho la atención y dice que en ese momento para ella empezó todo. Ella se cría, su infancia la pasa en este pueblo, Kisuizaya, en el centro de Hungría, en la llanura del norte, es un pueblo de unos 10.000 habitantes, agrícola, tiene una casa muy modesta, una sola habitación en invierno, donde convive la familia, los padres, su hermana y ella. Tienen una estufa de serrín, que ellos mismos acarrean el serrín desde una fábrica que hay de juguetes de madera cerca, y tienen una mesa que es para todo, absolutamente para todo, incluso para estudiar. Las camas están juntas, que casi pueden tocarse, y fuera de la casa tienen un ahumador de salchichas, las que hace el padre, y un establo donde se va a criar el cerdo, lo que significa la crianza del cerdo para todos los que podemos recordar lo que era aquí también, era la garantía de supervivencia de la familia. Tenían también gallinas, un huerto, no tenían ningún servicio, tenían un retrete en el exterior y en invierno pues utilizaban orinales y un pozo de agua que no era potable, no servía ni para bañarse, ni para ducharse, ni para lavarse, bueno, ducharse. Y el padre tenía que llevarle hasta el agua potable. Pero tenían su propia carne, tenían los huevos, las legumbres, las hortalizas, recolectaban frutos de los árboles, todo tipo de hierbas, setas y demás. Ella observaba todo el entorno, veía que las lecciones de ciencia las rodeaban por todas partes. Veía cómo vacunaban a las gallinas, cómo se hacía el jabón. Y dice, la primera bioquímica que yo conocí fue la mujer que hacía jabón. Otra cosa que ella recuerda con mucha... fue cuando tuvieron la plaga de escarabajo de la patata, que entre los insectos ponían los huevos y las larvas estaban por todas partes, se extendían por el jardín, se comían los tallos, la patata se destruía, ¿no? Se echaba a perder. Ella iba cogiendo bichos de uno en uno, los echaba en una olla, arrancaba las larvas y todo eso se lo daba a las gallinas. Y las gallinas ponían huevos. Entonces aquí había una lección de etología y de ecología. Y ellos aprendían a hacerse las cosas. Compraron los padres una casa en ruinas y ella, que era una niña pequeña, todos ayudan a desmontar la casa, hasta los clavos, porque eran buenos, eran de antes del comunismo y eran de bronce, y todos lo fueron juntando y el padre hizo la casa nueva. Con 10 años ya se mudan a su nueva casa, que se han hecho ellos. La historia de su padre es muy curiosa. La madre, la abuela de Catalín, le dice, vete a Budapest, niño, y aprende a ser carnicero. Si tú sabes ofrecer carne, nunca te vas a morir de hambre. Y esto que dijo la abuela, después en la era comunista les va a servir y mucho. ¿Qué es lo que en la Hungría de aquel tiempo? Bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, Hungría había perdido 1 millón de habitantes, había caído la población y después hubo un repunte de la población, una cantidad de nacimientos, en una zona en la cual pues había en un tiempo en el que había arrestos masivos, suicidios simulados, ejecuciones de enemigos políticos, encarcelamientos y campos de trabajo forzados. Y se crean cooperativas, prohíben la
matanza doméstica del cerdo, que es de lo que vivía el padre. A él lo meten en la carnicería de la cooperativa, pero nadie vive, no da para vivir, todo el mundo tiene que buscarse la vida, también su padre. Su madre, Susana, era más culta que su padre, leía mucho, era muy avispada, tenía mucho sentido del humor. Ella había estudiado hasta octavo de primaria y trabajó en una farmacia y después pasa a ser cocinera del ejército soviético. Y luego más tarde, cuando entra a trabajar en la cooperativa, conoce a su padre, que dice que se enamora hasta los huesos de ella porque era muy guapa y muy inteligente. En unos meses se han casado. El padre no era especialmente político, pero no se callaba. Ante las injusticias no se callaba y lo va a pagar. Es una foto de familia, padre, la madre, ella y su hermana. En el 56 hay una pequeña revolución porque la gente está harta de vivir sin libertad y pide libertad y democracia, pero entran los tanques, abren fuego, matan a miles de manifestantes, arrestan a miles de húngaros, encarcelan a más de 20.000 personas, ejecutan a mucha gente huye del país, se crean campos de refugiados, por ejemplo en Hungría, que acogen a más de 170.000 personas, aplastaron la revolución y van a tener que pasar, como sabéis, décadas hasta que allí se pueda hablar de qué es lo que había pasado. A su padre, János Karikó, por hablar de más y lo acusan de incitar a la gente contra el partido y lo condenan a 7 meses de prisión, aunque lo suspenden, pero lo echan de la cooperativa y le prohíben tener cualquier trabajo oficial. No lo puede contratar nadie. Él implora piedad porque tiene 2 hijas pequeñas, pero nada. Pero el consejo que le había dado su madre en el 32, si tú aprendes a ser carnicero y a vender carne, no vas a pasar hambre. Y efectivamente, no pasaron hambre por eso. En la escuela, bueno, dice que tuvo una educación sólida en la escuela. Era una escuela que incluso se habían hecho los padres de los alumnos. Eran las cosas complicadas, estaban en la Guerra Fría, estaban recuperándose del millón de muertos que hubo en Hungría y aumentó mucho la natalidad, las escuelas estaban sobresaturadas de gente y ella empieza a recordar cuáles son sus recuerdos de enfermedades, de asuntos relacionados con la biología, con la salud, y se acuerda de entonces de la polio, igual que aquí se ocurrió para aquella época la polio, que mató tantos niños y dejó a tantos niños y a tantos jóvenes y a tantas personas inválidas. Pues en Hungría, pues gracias a la vacuna de Salk y sobre todo la de Sabin, se consiguió la erradicación de la polio. Allí, más o menos, cuando aquí también se recuerda crisis sanitarias como las epidemias de fiebre aftosa o la pandemia de gripe H3N2 de Hong Kong del 68. Esto es lo que recuerda ella, de sus primeros contactos con la medicina, con la sanidad, Ella siempre refiere que tuvo mala salud. Yo creo que se quejaba mucho de esto, porque tenía infecciones respiratorias de repetición. Luego ya de adulta sí, iba a tener un cáncer, y aunque intentaba hacer una vida saludable y cuidarse mucho, pero ella siempre tiene la impresión de que tiene mala salud. En la escuela, ella dice que, bueno, que era bien, que estaba bien, pero sacaba un 4, de 1 al 5 sacaba un 4, pero era muy tenaz y muy trabajadora. Tiene recuerdos como la primera vez que se apunta a un club de química y hacen elementos químicos con plastilina que luego unen con palitos y forman moléculas, y cómo saturaban soluciones salinas y formaban cristales, y le encantaban las plantas, la botánica la volvía loca, le encantaba aquello. Ella decía que no era especialmente inteligente, pero ya en octavo de primaria era la mejor estudiante de biología de la zona aquella y la mejor del condado, no era más que brillante, desde luego. Y en Budapest se convierte en la tercera mejor estudiante de biología de Hungría. Y era la hija de un carnicero, de Kisuiszayar, casi lo digo bien. Bueno, tenía las influencias que ella recuerda, es un científico húngaro que es Albert Szent-Györgyi, que fue el que aisló por primera vez la vitamina C, y además sentó las bases para identificar el ciclo de Krebs, que los que hemos estudiado medicina, farmacia o tal, el ciclo de Krebs sale durante toda la carrera 1000 veces, es el mecanismo que tiene la célula para crear energía,
Y este hombre fue premio Nobel de Medicina en el 37. El señor Todd es también una influencia, es su maestro, que le enseña biología y por primera vez le explica lo que es el ADN y el ARN. Y entonces el señor Todd la convence de que la biología está por todas partes. Y ella decide que algún día va a ser científica. El señor Todd le enseña un libro que a ella le llama muchísimo la atención. Es un libro que en aquel tiempo tuvo un impacto, ¿verdad? El The State of Life del endocrinólogo Hans Selye. Ella aprende ahí el concepto del síndrome de simplemente estar enfermo. Ella dice, bueno, pues yo es que tengo esta enfermedad o tengo la otra y me siento lo mismo, me siento mal, nos pasa a todos. Hoy estoy malillo, estoy malo, ¿no? Esa es la reacción que tiene el organismo ante el estrés de la enfermedad. Se le queda eso en la cabeza. Y también se le queda lo de que la naturaleza rara vez responde a preguntas, al menos que se le presenten en forma de experimentos a la que la naturaleza pueda responder con un sí o con un no. Ella dice que tiene la ilusión de que algún día va a diseñar experimentos. Otra de sus influencias es Colombo. Aquí yo creo que todos recordamos la serie de Colombo, este hombre de Jarbao que iba con la gabardina con un cigarrillo en la boca, iba los pelos así revueltos, un coche que era una Q3 y que entraba a las casas de los ricos donde se había cometido un crimen y ahí decían, este tío, ¿dónde va este tío? ¿No? Y metía la mano y además tiraba el café y bueno, sí, decía que sí. Y ya cuando se iba, decía, por cierto, solo una cosa más, ¿vale? Eso, solo una cosa más se le quedó como una influencia importante a ella. En la secundaria ya había el doble de chicas allí estudiando que hombres. Entonces no le preocupaba la ropa, pues también en el régimen comunista tampoco había variedad. Ni el peinado, iba peinada limpia, pero no le preocupaba. Ni tenercita, ella se veía larguirucha, delgada y no se veía muy guapa. Lo único que le preocupa es mejorar su aprendizaje. Tiene la suerte de que en el 72 la dejan ir en el verano a la Universidad de Szeged. Y para ella es un honor. Está eufórica, ¿no?, de ver la universidad. Vuelve a la secundaria y un día que las llevan a recolectar maíz, allí ella con una compañera que eran más rápidas, más trabajadoras, por su parte la hacen pronto y después se tumban a tomar el sol. Y el profesor de ruso llega y les dice, ¿qué hacéis ahí? Vuestros compañeros están trabajando todavía. No, es que hemos terminado nuestra parte, no habéis terminado nada. Volved al trabajo. Y ellos dicen, no, hemos terminado nuestra parte. Y le anotan esto, es una delincuente, ha infringido las reglas. Y eso va a tener alguna influencia. Pero no obstante, a pesar de eso, en el 73 comienza sus estudios de biología en la Universidad de Szeged. 5 años que dura la carrera de biología, después va a hacer la tesis doctoral. En principio a ella la genética no le interesa mucho, le gusta mucho más la botánica, las plantas. Y ella dice, yo soy una estudiante corriente, le cuesta el inglés. Ella dice que siempre le ha costado el inglés, a pesar de que se ha pasado 30 años en Estados Unidos. Yo creo que no, tendría un acento húngaro y ya está, ¿no? Y no tenía ninguna experiencia en laboratorio, lo va a aprender después, y dice que ella mejoró con el esfuerzo y con el lema ese, una cosa más y una cosa más, ¿no? Pero ya ir a la universidad, ya, bueno, pues iba alguna vez a la discoteca y oía música, jugaba al baloncesto y también vendimiaba porque allí trabajaban. Pero en los 2 primeros cursos es la mejor. Y en el tercero ya la recomiendan para el premio de estudio de la República Popular Húngara, que era el premio de mérito más prestigioso que pudiera tener un estudiante. Pero curiosamente la universidad manda 14 nombres y el suyo, pero el ministerio elimina su nombre. Después ella sabe que quien había ganado el premio, lo sabe mucho después, era ella la que había ganado el premio. En aquel tiempo ya publica su primer trabajo científico en la revista Lipids. Ella, un trabajo que hacen de la respuesta que tienen al descenso de la temperatura algunos insectos que producen lípidos insaturados. Y entonces aparece Bela. Aquí están ya un poquito después, que está con la hija, que la hija va a ser doble medallista olímpica, oro olímpico para Estados Unidos en remo. O sea y de hecho van a conocer a Katalin Karikó antes que como científica, como la madre de la medallista olímpica. Este es su gran compañero
y su gran apoyo. Él es un operario, él no tiene estudios, pero la va a apoyar. Él sabe que se ha casado con una mujer muy grande y confía en ella al punto que él va a ser siempre la base en la que se va a apoyar ella. Le dan una beca y se va a estudiar a un centro de prestigio dentro de la Alemania del bloque del Este, que es la Academia Húngara de Ciencias, se va al Centro de Investigación Biológica y ella va a trabajar en desarrollar liposomas. Liposomas son unas bolsitas lipídicas que están formadas por el material el mismo que constituye la membrana celular y van a ser muy importantes para transportar el material genético dentro de las células. Bueno, allí es un centro bien dotado, pero le faltan muchas cosas. Una vez necesitan fosfolípidos y se van a un matadero y cogen un cerebro de una vaca y de ahí sacan los fosfolípidos. Estos aprenden a hacerse las cosas también. Pero al final consiguen introducir ADN dentro de una célula que se transcribió y consiguieron ARN mensajero que luego se tradujo en proteínas. Realmente hicieron algo grande, esto luego voy a contar, pero consiguieron algo importante ahí. Ya no podía explicar a los padres qué es lo que ella hacía, pero su padre sabía que lo que hacía era grande y le dice: Katy, tú eres una cutato, eres una buscadora. Siempre estaba buscando respuestas. Ella siempre se quedó con esta frase, nunca lo olvidó. Su padre le dijo que era una buscadora y eso es lo que hace. La tesis ella la hace sobre el interferón. El interferón entonces era una cosa que estaba en investigación total, que, bueno, básicamente es un antivírico, es una proteína, es una molécula que va a destruir virus. La célula reconoce un ARN, un ácido ribonucleico vírico que la ha invadido y activa un sistema que convierte el ATP, que es una molécula de energía, en una molécula de ARN muy corta. Esta molécula se llama el DOR5A, que es el interferón, que cuando se une a una enzima, en concreto la RNasa L, degrada el ARN vírico y lo destruye. O sea que realmente esto no lo había conseguido nadie. Necesitaban financiación para seguir trabajando en esto que era tan prometedor como antivírico. El interferón se está utilizando prácticamente como casi el único antiviral en hepatitis hasta hace poco. Aquí en el BRC lo aprende todo sobre el trabajo en el laboratorio. De aquí ya sale ella sabiendo manejarse en los laboratorios de maravilla. Ahí está una foto trabajando en el laboratorio. Aquí ya sí se peina, se ve que ya sí. Pero están en un régimen comunista y le dicen un día: Catalín, necesitamos tu ayuda. Como empleada del BRC trabajas con muchos científicos de países de todo el mundo del este. Podrían intentar robar nuestros descubrimientos, debemos tener cuidado. Si nos ayudas, te ayudaremos. Conocemos a tu padre, está muy orgulloso de ti. Sería una lástima que supiera que tu carrera ha terminado. Ella evidentemente les dice que sí, pero nunca va a denunciar a nadie. Y también, pues lo va a pagar eso. Pero entonces se siente muy enferma, esa cosa que tiene ella de sentirse enferma. Tiene cefaleas, fiebres, anoresias, tenia, artralgias, y le diagnostican una tuberculosis, pero ella no tiene ningún síntoma de tuberculosis. Le dan la baja médica y no mejora. Se sentía sin fuerzas y ella, como era una cutató, una luchadora, dice: no puedo dejar que esto suceda, yo no puedo dejar de trabajar, no me puedo conformar con menos. Nadie espera el trabajo que yo no he hecho, siempre tendré razones para no trabajar, me pasará esto o lo otro. Y entonces toma una decisión que va a ser crucial en su vida. Si no me pongo a trabajar, no voy a hacer aquello que tengo que hacer en ciencia. Ella es como si tuviera una premonición de que tenía que hacer algo grande. Entonces, bueno, se casa con Bela, que sus compañeros son diferentes, pero se complementan. Él se supedita a ella, él lo que quiere es ayudarla en todo. Porque él sabe que ella es muy grande, ¿no? Entonces, allí la costumbre es que se cambie, el apellido del marido pasa a la mujer. Entonces, pero ella no quería dejar de llamarse Caricó. Y le dice, el Bela se llamaba Francia. Dice, vale, Bela, yo me cojo tu apellido, pero tú coges el mío. Y le dijo él, bueno, nos vamos a quedar como estamos.
Entonces, no, ella no estaba por tener un hijo, pero mira, sí lo tiene. Y les va a salir solamente una hija, Susan, Susushi, en húngaro, y va a salirle una gran estudiante y además pues un deportista que le va a ganar 2 medallas de oro en remo a Estados Unidos. Aquí está, medallista. Le dicen, siempre le han dicho, deja el ARN que eso es imposible, no trabajes con eso, no vale la pena. Pero ella nunca se lo creyó, a ella nunca le intimidó el ARN. No, el problema no estaba en el ARN, estaban los investigadores. Allí en el BRC todavía está trabajando con el interferón y siguiendo la estrategia de una cosa más, una cosa más, una cosa más. En julio del 84 tiene un palo muy grande porque muere su padre, que para ella era una referencia. Y además le retiran la financiación que tenía para el interferón, con lo cual, pues allí ya no tiene nada que hacer y ella empieza a buscar un trabajo fuera de Hungría. Le ofrece en Londres Ian Kerr, que fue el descubridor, uno de los descubridores del interferón, en Madrid incluso con Luis Carrasco, ¿lo conoces? Estaba estudiando cómo los virus interfieren en el funcionamiento celular, en Montpellier con Bernard Lebleu, que estudia cómo funcionaban los interferones. Todos querían que se fuera con ellos, pero le dicen, tienes que traer financiación, pide una beca. Pero ellos no sabían que en Hungría no se podía pedir una beca para irte fuera del telón de acero a llevar ese dinero. Entonces lo decide, voy a buscar algo en Estados Unidos. Consigue un trabajo en Estados Unidos y ahora veremos. Ella vende el coche, le dan $1.200, pero del país no podían sacar nada más que $50. Entonces él coge el osito de Susan, lo descose y ahí meten el dinero. La niña tiene 3 años y viaja con el osito y todo el dinero que tienen, eso es lo que tienen para empezar una nueva vida en Filadelfia, con el doctor Suhadolnik, que es quien la contrata. Este era un hombre que había trabajado mucho en el desarrollo de nucleósidos. Por ejemplo, el AZT fue el primer antiviral que se utilizó contra el SIDA, o la pentostatina, que fue un medicamento crucial para el tratamiento de las leucemias. Este hombre había trabajado en eso. El sueldo que le dan, $17.000. Era un sueldo pues, muy bajo. Ella había dicho que ella podía trabajar, sabía trabajar con el interferón, y eso lo convenció al otro para contratarlo. Cuando llegan allí la primera noche les llama mucho la atención que ven la noche, el campo lleno de lucecitas. Eran luciérnagas, ella no lo había visto, en Hungría no había luciérnagas. Luego va a trabajar con la proteína que produce esa luminiscencia, con la luciferasa, curiosamente. Y le sorprende mucho el desastre del laboratorio. Este hombre era un desastre el laboratorio, estaba sucio, desordenado, tenía cucarachas. Dice, aquí no se puede trabajar con el ARN mensajero porque las ARNasas están por todas partes y eso imposible trabajar aquí. Tenían muchísimas revistas científicas, pero a ella no la dejan leer, dicen el trabajo no se lee, y decía, es que yo tengo que estar al día, yo tengo que saber qué es lo que se cuece. Bueno, realmente le sorprenden cosas de Estados Unidos, no es jauja. Tienen unos ingresos muy limitados, no pueden ir, por ejemplo, a la piscina comunitaria, es muy cara para ellos, compran las ofertas de alimentos a punto de caducarse, la fruta se la comen ya prácticamente pasada, igual que las verduras, y nunca le sobró un céntimo, a pesar de que Vela se busca bien la vida, porque el tío sabe arreglar todo, se relaciona bien con los húngaros, hace de mecánico, hace de constructor, hace de todo. Y el jefe, Suhadolnik, es una mala persona. Ella se da cuenta de que es una mala persona, aunque ella la trata bien al principio. A la hija, pues para ahorrarse el dinero de lo que costaba tenerla en verano allí, pues la mandan a Hungría, que le salía más barato, y además seguía en contacto con Hungría y con la abuela. Hay una conferencia en la universidad que ella está, en Temple, en Pensilvania, y conoce a una checa experta en virus y cáncer, que se llama Paula Peterroth, y conectan bien enseguida. Y esta le dice que le ofrece un trabajo en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Pero cuando se entera su jefe le dice, tú no te vas a trabajar a ningún sitio, tú me perteneces a mí, estás en el laboratorio o te vuelves a Hungría. Y ella se revela. Ella dice, yo no trabajo para este hombre, yo trabajo para resolver problemas científicos.
pero él actúa. La Universidad Johns Hopkins le retira la oferta de trabajo, le tiene problemas con el visado, que casi la quieren deportar. La eliminan como autora de varios papers en la revista esta de Proceedings of National Academy of Science, ¿no? O sea, se venga bien de ella. Pero consigue un nuevo trabajo en el Departamento de Patología de la Universidad de Ciencias de la Salud Uniformadas, una escuela médica militar que está en Bethesda, en Maryland, en las afueras de Washington. No está muy lejos Washington de Filadelfia, pero no para ir y venir, ¿no? Ella no tiene ni carnet de conducir homologado, tiene que sacarse el carnet de conducir. Se busca la vida, busca alojamiento en casa de un compatriota húngaro, donde va a ir a dormir por las noches en un saco de dormir. Y por los lunes sale de Filadelfia en su coche con la comida que se la lleva, siempre lo mismo. Se lleva una bolsa con brócoli, salchichas para 5 días, 2 litros de leche y una bolsa de pan. Y trabaja día y noche y nunca sale. Y solo pensaba en su marido y en su hija. Y entonces aparece el cardiólogo Elliot Barnazan, que va a ser muy importante para ella. Ella empieza a enviar solicitudes de trabajo para Filadelfia porque se quiere reunir con su familia y recibe una oferta. Y a partir de ahora va a estar 17 años en la Universidad de Pensilvania, Penn, como se le llama allí, que es una universidad muy importante. Está dentro de las universidades de la Ivy League, de las de más prestigio. Y va a estar en 3 periodos donde va a hacer grandes avances científicos y va a tener enormes contratiempos. Elliot mira el libro de laboratorio de Katalin y ve una radiografía en la que ve que ella ha sido capaz de separar en varios tipos de ARN en una muestra y le pregunta, ¿pero tú has hecho esto? Dice, sí, y podría volver a hacerlo. Entonces la contrata. Es un empleo que no gana mucho dinero, pero puede volver, no es permanente, pero puede volver a Filadelfia con su familia. Entonces se compran una nueva casa, una casa destartalada, que está hecha una pena, en un sitio que no está mal, pero es que Bela la va a arreglar. Él es capaz de hacer una casa entera y la hace entera. ¿Y en qué trabaja? ¿En qué empieza a trabajar? Empieza a trabajar en una cosa importante, como es evitar y disolver los trombos que se producen en los vasos sanguíneos con activadores del plasminógeno. ¿Qué es lo que quiere hacer ella con el ARN mensajero? El ARN mensajero es órdenes que da el genoma de la célula, manda una cadena, manda a los ribosomas, que es donde se producen las proteínas, y las proteínas es con lo que funciona todo el organismo. Proteínas es todo, prácticamente. Y en este caso, la proteína, los receptores de uroquinasa. Que estos que hacen estos receptores en los vasos sanguíneos atraen el plasminógeno que deshace los trombos. O sea, realmente es una cosa importante la que está trabajando. Eso es lo que tenía, eso es lo que quería hacer. La idea era esa, crear ARN mensajero que produce, que va a mandar la célula a los ribosomas para que se produzcan las proteínas concretas que necesita el organismo. ¿Cómo se hace? Bueno, es que no sé yo si entrar en detalles, pero lo digo y tampoco hagáis, cerráis si el que quiera los oídos, pero se hace así, se aísla un gen, que es el que va a codificar esto, se inserta el gen en un plásmido, que son unas cadenas, son unas cadenas circulares de ADN pequeñas que hay en los citoplasmas de las bacterias, se agrega una proteína que va a producir que se haga la transcripción para obtener el ARN mensajero, luego se elimina el ADN que sobra y este ARN mensajero se centrifuga y ya tienes el ARN que lo vas a mandar a los ribosomas para fabricar las proteínas. Y le dice, ¿pero tú te crees que esto va a funcionar? Le dice Elliot. Dice, sí, lo tengo todo. Ya estaba la PCR, la reacción encadenada polimerasa, y con eso pueden hacer copias ilimitadas del material genético. Ella sabía introducir el ARN mensajero dentro del interior de las células, en los liposomas, o la lipofectina, que era otra cosa que salió después. Sabía hacer el ARN mensajero, lo tenía todo. Y dijo, sí, claro que puedo, lo creo, sí, sí. Y empiezan a trabajar con esto. Y ahora aparece un personaje para ella también muy importante, un tal David Langer. Este es un estudiante de medicina, que su padre es un cardiólogo muy importante en Penn, que ha tenido un accidente cerebrovascular y él se obsesiona en que tiene que estudiar los mecanismos de los ACV, de los accidentes cerebrovasculares,
cómo evitarlos o cómo hacer que se disuelva el trombo antes de que produzca un daño. Entonces se conoce a Katalin Karikó, él es un estudiante de medicina, digo, dice, yo quiero aprender de esta mujer que tiene una tecnología que a lo mejor me va a servir, pero ella es muy exigente. El primer día o el segundo que está con ella, pues es muy torpe, no sabe hacer lo que ella le exige y le echa una bronca. Hasta el mismo Helio le llama la atención, le dice, así no se trata a los alumnos, hay que tener más mano izquierda, pero es que ella era intransigente en el trabajo. Entonces había metido la pata con pero metió la pata y se convirtió en su mejor alumno. Y un seguidor de por vida que la va a ayudar más adelante bastante. Ella tiene otra cita de Leonardo da Vinci que dice, los experimentos nunca fallan, fallan tus expectativas, o porque tienes una hipótesis incorrecta, o porque tienes un error experimental. Repite muchas veces el experimento y ve ajustando un poquito cada vez. Por eso ella es tan minuciosa cuando va trabajando y exige los resultados y no se rinde nunca. Pero claro, eso le lleva a que publica a un ritmo más lento que los demás, que son un poquito más, viva la Virgen. Y entonces esto se lo echan en cara. Tú publicas poco, pero es que ya lo que publica es importante y bien hecho. Entonces aparece en Penn otra figura, porque allí en Estados Unidos en ciencia todos son figuras, aparece otro figurón. Un científico puntero en terapia génica, se pone de moda la terapia génica, esto va a ser el futuro. Pero estos creen más en el ADN es más estable, que ella cree en el ARN mensajero, es más estable, pero este sí se va a incorporar al genoma, mientras que el ARN mensajero no, es una orden y después el ARN mensajero desaparece. Cuando hablaban que las vacunas de ARN se incorporaban al genoma, no tenían ni idea los que hablaban y algunos iban de científicos. No, el ARN mensajero no se puede incorporar al genoma, desaparece, es una orden. El ADN sí, pero allí no, en Penn no les interesa el ARN mensajero, no los convence y ella no tiene habilidades sociales necesarias, no sabe hacer la pelota, no sabe por ahí, no sabe y ya pues empiezan a verla mal, le dicen que no asistan a las reuniones, hasta le niegan una vez agua destilada, se la niegan, le acusan de que habla en húngaro algunas veces y le dicen que es una persona difícil. Pero ella sigue trabajando con Helio y hacen descubrimientos importantes. Siguen trabajando con la uroquinasa, con estos receptores que van a traer al plasminógeno que va a disolver los trombos y encuentran receptores de uroquinasa en distintos tumores, en cánceres de vejiga y ellos saben que esto alguna vez va a tener importancia, ¿no? Estudian los receptores de uroquinasa en arterias coronarias, publican muchas cosas de distintos estudios, de bastones de la retina, mejoran las técnicas de la PCR. A la vez, que esto es una cosa que hablábamos antes, ella va a muchas conferencias de grandes científicos que van a esta universidad de tanto prestigio y ella hace muchas preguntas y la gente la mira. ¿Por qué pregunta tanto? ¿Por qué pregunta tanto? Una vez va un personaje muy importante, y a ella se le cae el alma a los pies porque estaba obsoleto. Se había quedado en cuando hizo aquello de importancia y ya no ha vuelto a estudiar más. Y entonces ella se promete, se jura que ella esto no le va a pasar, que se va a mantener, siempre se va a mantener al día, ¿no? Pero no le dan subvenciones, ni públicas ni privadas. No, le dicen que el ARN mensajero no es estable, no podemos, no recibe ni un centavo para los proyectos y bueno, y allí están un poco hartos de ella porque no les da dinero. Pero sí Elliot, sigue confiando en ella y siguen avanzando y siguen haciendo cosas muy importantes. Pero acaban los 5 años de contrato y como no ha traído dinero, ni ninguna beca, ni financiación privada, pues no tiene valor para la institución, ni siquiera la promoción a la profesora asociada. Le dan una cosa, como una limosna, investigadora senior, allí no valoran su trabajo. Pero ellos tienen un éxito muy notable, logran producir uroquinasa con ARN mensajero después de 7 años de trabajo. Esto es un logro muy importante porque han creado un ARN mensajero con el cual
pueden crear receptores de uroquinasa en cualquier vaso sanguíneo. Aquí ella cuenta cómo fue el momento en el cual están esperando porque han marcado con un material radiactivo y tienen un contador Geiger para saber si lo han conseguido o no. Y cuando la impresora aquella empieza a hacer el sonido de que efectivamente estaban detectando la proteína, los receptores de uroquinasa, ellos se quedaron, pues claro, lo que puede ser una persona después de estar 7 años detrás de esto. El oh Dios mío, sabía que habían conseguido a alguien algo muy grande. Es decir, podemos hacer que producir ARN mensajero para que fabrique cualquier proteína en el laboratorio. Le podemos decir a las células lo que tienen que hacer. Y dice ella que no hay nada como comprender algo que nadie antes ha sabido, ha comprendido. Pero ahora llega la desgracia, Elliot le dan porque es un tío que vale mucho, le dan una oferta y se va a una empresa privada a seguir trabajando con lo mismo, pero ahora con anticuerpos monoclonales. Y están a punto de echarla de la Universidad de Pensilvania y ahora aparece otra vez el alumno aquel, el David Langer, que todavía es un chico que está haciendo como el MIR, pero tiene mucha importancia porque su padre es muy importante y este va a ser neurocirujano. Y convence al jefe de neurocirugía que la contrate a Katalin porque es muy importante, porque les va a servir mucho para la investigación básica que ellos quieren hacer ahora otra cosa. Lo que quieren hacer es producir en los vasos sanguíneos óxido nítrico, que es un vasodilatador. Y claro, con el ARN mensajero, mandarlo a vasos sanguíneos determinados y producir óxido nítrico y producir una vasodilatación. Claro, todo esto es medicina puntera, son experimentos punteros de cosas y lo consiguen. Con la misma tecnología, haciendo ARN mensajero, consiguen hacer una proteína que es capaz de producir óxido nítrico y que lo pueda llevar, se produzca en el mismo vaso sanguíneo que hay que vasodilatar. Esto lo prueban en cerebros de cerdo y luego lo prueban en animales. Pero, desgraciadamente, in vivo el efecto que tienen no es tan potente como el que habían pensado. Y entonces aparece el amor de su vida, el científico que es Drew Weissman. Cuando ella está ya prácticamente, allí la tienen como se marcha el David también, con lo cual se queda ya, allí ya no es nadie, no tiene mucho futuro. Ella hacía muchas fotocopias y estudiaba mucho, pero todavía estaban los artículos en papel y hacía muchas fotocopias. De pronto ve ahí a un sujeto que le ha quitado su fotocopiadora y empiezan a hablar y le dice que se llama Drew Weissman, es doctor en medicina, inmunólogo y microbiólogo. Y hacen una pareja perfecta. Entonces Katalin Karikó empieza a pensar en vacunas porque se junta un inmunólogo que no sabe de ARN mensajero y una experta en ARN mensajero que no sabe de inmunología. Y esto van a cambiar las cosas, los dos. Porque ella está allí fatal, porque ella no atrae dinero, allí lo que se cuenta son $, por metro cuadrado de laboratorio, y ella solamente lo que quiere es su trabajo con el ARN mensajero. Es que es muy denso esto, es que, claro, esto no es solo el pórtico de la gloria, si es que, no te lo digo a ti, lo digo en general, no es el pórtico de la gloria. Se habían descubierto relativamente hacía poco tiempo en el sistema inmunitario unas células que se llaman las células dendríticas, yo de hecho esto no lo estudié, pero es que esto no se ha estudiado hasta hace 4 días, que son importantísimas. Hay unos 50 millones de células dendríticas que están en la piel, en el aparato digestivo, en el aparato respiratorio. Son unas células que se ramifican y que tienen como misión, cuenta Katalin Karikó, dice, como un guerrero que cuando viene un enemigo lo machaca, y lo va presentando por partes, es decir, este es vuestro enemigo, mirad, pues es lo que hacen las células dendríticas. Cuando entra un virus, una bacteria, algo lo machaca y lo presenta como un trofeo en los ganglios linfáticos para que el sistema inmunitario se active y pueda reconocer esas partes del patógeno y que luego
cuando otra vez penetre alguna parte de esas, el sistema inmunitario lo reconozcan. Y esas son las que hay el objetivo de ellos. Las células dendríticas van a ser el blanco de las vacunas. Ellas van a activar con ARN mensajero las células dendríticas para que produzcan antígenos sin necesidad de tener que meter virus enteros o que estén inactivados ni nada, ¿no? Bueno, esto ya no lo ves porque esto es cómo funciona, por ejemplo, todo el sistema inmunitario, la creación, porque empezó a trabajar con en una vacuna contra el VIH. En concreto, empezaron a trabajar con una vacuna contra el SIDA, el virus de la inmunodeficiencia humana, eligieron un antígeno estructural del virus de la inmunodeficiencia humana, porque es que no hay vacuna para el virus de la inmunodeficiencia humana, porque cada vez que se divide cambia. Y encima se incluye en el genoma y encima se cargan linfocitos T y se machaca el sistema inmunitario y no hay manera. Entonces, es decir, una proteína que sea estructural, la proteína GAG. Entonces, quieren crear ARN mensajero que produzca esta proteína y que estimule a las células dendríticas para producir esa respuesta inmunitaria para cuando entre el virus, ¡pac!, que el sistema inmunitario lo pueda neutralizar. Y le pregunta Drew Weissman, le dice que si puede hacer cualquier tipo de ARN mensajero, y dice, no tengo ningún problema. Pero había un problema, había un grave problema. Esto es muy interesante, como una persona que no se ha rendido nunca de pronto se encuentra con un obstáculo que parecía insalvable. Porque las células dendríticas ven que además de producir antígenos, producía una gran cantidad de citoquinas inflamatorias. Es decir, producía una inflamación tremenda, no sé por qué, lo cual decía, no podemos utilizar el ARN mensajero porque va a producir una reacción inflamatoria que va a ser catastrófico. Y esto, dijo ella, esto no es malo, esto es muy, muy, muy malo. Y además, aquí en Penn, que han apostado por las terapias génicas y están volcados con ellas, bueno, están tratando a un joven que tiene 18 años, que tiene una enfermedad muy rara, la OTC, que es la deficiencia de ornitina transcarbamilasa. Esta es una enzima necesaria para que las proteínas se puedan procesar. Si no existe esta enzima, se acumula amoníaco, y el amoníaco es letal para el cerebro, produce un coma y la muerte. Entonces, esto que no fue Katalin Karikó y Drew, genes corregidos de la deficiencia de ornitina transcarbamilasa para que ese defecto no existiera, que los metieron en las células con miles de millones de adenovirus desactivados, utilizaron ese sistema y entonces los adenovirus activan el sistema inmunitario y produjeron una tormenta de citoquinas que produjo un síndrome de insuficiencia respiratoria y un fallo multiorgánico y el chico murió. Entonces la FDA americana, la Administración para Drogas y Alimentos, paralizó todas las investigaciones con terapia génica. Ahí se llevaron un corte total, se interrumpieron la utilización de terapia génica durante años. Y dijo Katalin Karikó ante esto, dice, durante una década yo había estado trabajando en el objetivo de un ARN mensajero que fuera terapéutico. Todo este tiempo me habían ignorado, menospreciado, degradado y amenazado con la deportación, pero nada de lo anterior me había afectado tanto como este nuevo hecho. Si no podíamos averiguar cómo evitar que el ARN mensajero activara el sistema inmunitario con una gran respuesta inflamatoria, mi trabajo sería inútil. ¿Y por qué ocurría esto? Dice, ¿por qué ocurre esto? Si nuestras células están repletas de ARN mensajero y durante miles de millones de años, bueno, miles de millones de años yo creo que no, pero vamos, cada célula viva, exagero un poco ahí, ha producido cantidades masivas de él sin activar el sistema inmunitario. ¿Por qué es esto? Entonces se habían descubierto una cosa, digan, bueno, una cosa muy importante, que son los receptores de tipo TOL, que están en las células dendríticas. Esto detectan posible peligro. Ella lo cuenta, dice, tenemos un guardia de seguridad que está vigilando para reconocer algunas señales que caracterizan a los ladrones. Que lleve una gorra negra, que lleve una máscara negra sobre los ojos,
una camiseta a rayas, una barba de varios días, que camine de puntillas. Bueno, puede que un ladrón de verdad no lleve esa pinta, pero esto ya mosquea y tiene que sonar una alarma. Pues ella se pregunta, ¿el ARN mensajero no modificado es una señal de peligro para cualquier receptor de tipo TOL? Efectivamente, lo era. Pues se habían encontrado después de años, esto les costó años, esto que estoy contando aquí en un momento. Cambiaron un nucleósido, modificaron la uridina por pseudouridina. Bueno, cuando fabrican el ARN mensajero, teníamos que ir a las bases, la adenina, timina, uracilo, y me falta una, pero bueno. Y cambiando la uridina por pseudouridina, el ARN mensajero que obtenían no era inflamatorio. Este es el descubrimiento, la aportación que hace Katalin Karikó y Drew Weissman a la ciencia. Ahora se puede utilizar el ARN mensajero, antes no, ahora ya sí. Y con esto abren una vía completamente nueva para hacer medicamentos y vacunas. Lo mandan a la revista más importante, que es Nature, y no lo acepta. Dicen, esto es una contribución acumulativa, esto ya hay más. Mentira, esto era un avance sin precedentes. Lo mandan a una revista más específica, que es Immunity, y le dicen, bueno, corregid esto, corregid cual, corregid tal. Al final lo aceptan. Aquí está la publicación en esta revista, una revista de mucho impacto, claro, en inmunidad. Y entonces le dice Drew, prepárate, Katy, que tu teléfono va a echar humo a partir de mañana, te van a estar llamando, porque lo que hemos hecho, y tú que eres la madre de esto, pues va a ser, bueno, tu teléfono, pero en los siguientes años solamente recibe 2 invitaciones en 2006 para hablar de su avance. Katalin Karikó tiene a la negra, nadie se cree lo que hace, nadie. Deciden fundar una empresa que le llaman RNARX, le dan 100.000 y 80.000 dólares, que se lo dan ahí a cualquiera, el que monta, pues ahí quieren montar una empresa de pucheros y bueno, por la innovación de la cosa curiosa le dan lo mismo. Pero la patente no es suya, es de la universidad. Y empiezan a negociar la patente, pero no consiguen la patente porque dicen que es de la universidad. Y la universidad negocia con una empresa y por 300.000 dólares le dejen que trabaje con la patente de ellos. Aparece la gran, esta Moderna, que todos la conocéis, porque la vacuna que se puso aquí era como la de Katalin Karikó, la hicieron con la tecnología de Katalin Karikó, y era Moderna, que era fundada, bueno, gente que había estudiado pues nada menos que en Harvard y en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. Y entonces quieren la patente, se la piden, pero dice, no la tenemos. Y encima en Penn le dicen que no tiene financiación y dice, ya, bueno, dejadme por lo menos de docente. Y le dicen que alguien que lo han rebajado de categoría docente no la van a subir. Le niegan la capacidad docente, le dicen que no tiene capacidad docente. E incluso todo lo que tiene el laboratorio se lo echan al pasillo. Y después de 17 años se ve así, con todas sus cosas en el pasillo y negándole la capacidad docente. Y ella dice, yo no puedo seguir aquí. Y prueba la industria farmacéutica. Se marcha de Penn y entonces encuentra otro mundo en la industria. Todos se interesan por ella, no les tiene que explicar nada a nadie. Ellos saben quién es y qué es lo que hace. Y entonces, en un viaje que hace con su hija deportista, llega a Mainz, en Alemania, y conoce un feliz encuentro a 2 monstruos, un matrimonio, Ugur Sahin y Orlen Turecci, que eran 2 turco-alemanes que estudiaban cáncer. Ellos querían hacer tratamientos más específicos sobre el cáncer y habían fundado BioNTech. También os sonará de la pandemia, BioNTech. A la primera se entienden cuando hablan. Ellos el interés que tenían era en cáncer. Y fíjate si se entienden que le ofrecen la vicepresidencia de BioNTech. Y Bela, ahí el marido dice, vete a Alemania, tú vete a Alemania, Susan está en California estudiando, yo me voy a quedar aquí en Filadelfia porque tenemos que tener un campamento base, una casa, un hogar familiar, porque si tú allí no te va bien, no vamos a empezar de cero, ya tenemos nuestra casa en Filadelfia. Y así es como lo hacen.
pero en 2016 le diagnostican un cáncer de parótida. Afortunadamente va bien, le hacen varias cirugías, solamente le queda una hemiparesia y en las fotos se ve que le queda algo, pero poco. Tiene suerte y sale adelante. Y entonces aparece el mismo diablo, que para ellos va a ser Dios. Justamente un año antes, BioNTech había tenido la idea de asociarse con un gigante, con Pfizer, para crear una vacuna contra la gripe a partir de ARN mensajero. Estas curiosidades. Yo creía que se había asociado para la vacuna del SARS-CoV-2, pero no, se habían asociado para la gripe. Y cuando aparece el SARS-CoV-2, que toda la gente que sabía de esto, yo entre ellos, esto no es modestia, sabíamos que hacía falta una vacuna. Hacía falta una vacuna o antivirales, pero una vacuna. Y entonces, ¿qué hace Ugur Sahin y Özlem Türeci? El 100% de los recursos de BioNTech para una vacuna. Aquí no sabían que iban a conseguir nada. No, es que se lo han inventado los laboratorios. No, estos se la juegan y todos los recursos los echan en intentar hacer una vacuna. Confían, luego, en la tecnología de Katalin Karikó, pero vamos a ver. Y entonces esta es la vacuna de Katalin Karikó, Ugur Sahin y Özlem Türeci y el Drew Weissman, que aunque ya no está aquí, pero el trabajo que han hecho. En enero de 2020, el único chino que aquí hizo algo bueno, creo yo, al principio, un virólogo, Zhang Yongzhen, dio a conocer la secuencia génica del SARS-CoV-2 y entonces ellos inmediatamente se ponen a trabajar y deciden que van a utilizar la proteína S, la espícula, van a utilizar eso como antígeno, ¿vale? Y fabrican un ARN mensajero modificado en el que la uridina, bueno, esto ha sido reemplazada por N1-metilpseudouridina, que eso le dice, pero eso es clave, eso es, vamos, clave. Eso es como, yo qué sé, como el motor eléctrico, ¿no? Para un coche eléctrico. Y entonces ella sabe que el trabajo de toda una vida está llegando al ancho mundo, ¿no? Hacen un ensayo clínico, nada, si eso no lo han probado, si la vacuna no la han probado, ¿qué va? Pero si eso es que aquí tal y cual. 43.448 voluntarios de 153 lugares de todo el mundo participan en el ensayo y los dividen en dos grupos, uno que recibe la vacuna y el otro que recibe un placebo. Se hace el estudio a doble ciego y los que participan los que son incluidos en el estudio, ni los que están asignando a los grupos saben a quién están asignando. Y eso sí, la fase 1, la de seguridad, y la 2, de ver si funciona, se hacen juntas para ganar tiempo, porque esto era de extrema urgencia, estaban muriendo millones de personas y no había nada de nada contra el SARS-CoV-2. Y el domingo 8 de noviembre de 2020, un domingo, Katalin Karikó estaba muy tranquila porque ella confiaba en lo que iba a pasar, pero ven que la efectividad, según creo yo, es del 95%. Esto es la bomba, ¿no? Ella recuerda que en enero de 2021, una semana después de que los residentes del hogar de ancianos de Meadowbrook Healthcare de Plattsburgh, en New York, recibieron la vacuna, el lugar sufrió un brote por infecciones por SARS-CoV-2. 70 personas en el centro dieron positivos y gracias a las vacunas todos sobrevivieron. Ese septiembre el hogar de ancianos celebró un homenaje a Katalin Karikó y ella dice, observé sus rostros sonrientes, resplandecientes bajo el sol y pensé, nunca ningún premio significará más que esto, nunca. Le dieron el Premio Nobel de Medicina en 2023 junto a Drew Weissman y se habían adelantado aquí y le habían dado el Premio Princesa de Asturias un año antes, en 2021. Y dice Katalin Karikó, las vacunas contra el COVID-19 abrieron la puerta a la aplicación práctica del ARN mensajero, pero su aplicación no termina aquí. Los científicos están estudiando el potencial del ARN mensajero en terapias contra múltiples tipos de cáncer, para la fibrosis quística y los trastornos metabólicos raros, así como para conseguir vacunas contra algunas de nuestras enfermedades infecciosas más resistentes. Creo que en el próximo decenio asistiremos a una explosión de nuevas terapias y vacunas de ARN mensajero. Estaré observando tan de cerca como cualquiera. Katalin Karikó.
Siempre, claro, es que, bueno, mira, ¿ves? Es que esa es la vida. No, bueno, ha fallado la última. Ha fallado la última. Esto... ¿no? ¡Ay! Ella, muchas gracias. El aplauso es para ella, no para mí.